Bueno, vamos a hacer hoy un video sobre la película Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. Es una película del año 1964 protagonizada por Peter Sellers. Bueno, la película comienza con este personaje, el General Ripper, que es un general del ejército de Estados Unidos. El personaje aparece como un extremista, un fanático, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? de los años 50, 60. Y este personaje tiene una teoría, digamos, conspiracionista acerca de los comunistas. Él dice que el comunismo está fluorizando el agua potable de los Estados Unidos para contaminar los fluidos corporales de sus habitantes. Y entonces toma la determinación de enviar aviones a bombardear objetivos rusos, objetivos de la Unión Soviética, con armas nucleares para desatar una guerra nuclear. Este personaje, como digo, aparece como un fanático, ¿no es cierto?, como un extremo de esta lucha que hay entre dos civilizaciones en el contexto de la Guerra Fría. Después va a venir un personaje parecido que está en la misma sintonía, también aparece como una especie de extremista de esta lucha, de esta pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es el general Turgidson, que es el que tiene contacto con el presidente, el que le va a explicar, digamos, la situación al presidente. Él le explica que este general pudo tomar esta determinación porque hay un protocolo que tiene el ejército, el gobierno de Estados Unidos a través del ejército, que se activa en el caso de que el gobierno sea descabezado, es decir, sea asesinado el presidente y el vicepresidente o la cúpula gobernante. Y entonces eso, si no existiera un protocolo al respecto, no se podría tomar la decisión de un ataque nuclear. Entonces este protocolo lo que prevé que en el caso de quedarse, digamos, el gobierno acéfalo, cualquier general del ejército pueda tomar la decisión de un ataque nuclear. Y este mecanismo es irreversible, es decir, los aviones que son enviados a bombardear no pueden recibir órdenes de regresar, de abortar la misión, si no es a través de un código especial que solo lo tiene el general que dio la orden, ¿no es cierto? Este es un mecanismo que tiene el gobierno para una emergencia, ¿no es cierto? Pero en este caso hay un general que parece que se fanatizó y bueno, quiere tomar esta decisión por cuenta propia. Y este otro personaje, el general Turgidson, como decía, aparece como también no un extremista en el caso como el otro, ¿no es cierto?, que es el que toma la decisión, pero de todas maneras él todo el tiempo va a estar tratando de mostrar que ya es inevitable la guerra, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo él está, digamos, de alguna manera satisfecho con el accionar del otro general, porque en definitiva, en el fondo espera que se dé esa guerra, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay varios personajes que están siempre arengando la lucha. Por eso decimos que el conflicto para este personaje aparece como inevitable, ¿no es cierto? Después está el personaje del presidente Mufley, que es también interpretado por Peter Sellers, que es el personaje que intenta mediar o que intenta buscar una solución alternativa. Si para el otro personaje, el general, el conflicto es inevitable, para el presidente no, él trata de buscar una alternativa para que no se desate la guerra nuclear. Es
es decir, actúa como un político, ¿no es cierto? El político trata de siempre mediar, no va a los extremos, ¿no es cierto? Porque la vida del político es mantenerse en el poder, ¿no? Todo lo que hace el político siempre está en pos de mantenerse en el poder, por eso siempre está pensando, en el caso de la política en gobiernos democráticos, siempre está pensando en el votante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pensar el votante? Bueno, entonces el político acá aparece como un pragmático, ¿no es cierto? Trata de buscar soluciones alternativas para evitar la guerra, que sería obviamente un desastre nuclear a nivel mundial. Es diferente a la visión de los políticos que hay en el cine contemporáneo, ¿no es cierto? Y vamos a ver después cómo también la diferencia está en los personajes de los científicos. Después lo vamos a ver más adelante. Bueno, el presidente entonces tiene contacto con el líder de la Unión Soviética, también participa el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, y entre estos dos personajes van a ir contando cómo podría buscarse una solución al problema, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo en la búsqueda de esa solución se va a agravar. En la comunicación del presidente con el líder soviético va a aparecer el tema de la burocracia, porque cuando el presidente le explica la situación, del otro lado del teléfono le dicen que tiene que, para este caso, hablar con un departamento en especial, ¿no es cierto? Y entonces se muestra en esa escena que la cuestión de la burocracia está siempre, incluso en momentos de emergencia como este, ¿no es cierto? Y después, bueno, va a aparecer la cuestión del arma del apocalipsis, que es un arma que hasta ese momento era secreta, que tienen los soviéticos, que es un arma automática que se pone en funcionamiento cuando la Unión Soviética es atacada. Con cualquier objetivo del territorio soviético es atacado con armamento nuclear, este dispositivo se dispara y no es posible detenerlo. Es decir, una vez que se pone en funcionamiento ya no es posible detenerlo, y obviamente lo que hace es atacar a Estados Unidos también con bombas nucleares, ¿no? Y bombardear, acá se dice que bombardea todo el mundo y es la destrucción total del mundo. Por eso se llama el arma del apocalipsis. Y entonces acá aparece el personaje del Dr. Strangelove, también encarnado por el actor Peter Sellers. Y este es el personaje que es el científico, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver lo que es la diferencia de cómo se ve en esta película, cómo se representan los científicos y los políticos, a diferencia de películas contemporáneas como por ejemplo No miren arriba, que también hicimos un video ya. En esa película los científicos, digamos, son los que tienen la verdad y tienen el objetivo de salvar a la humanidad, y los políticos no, son los personajes que tratan de buscar siempre el beneficio propio y no les importa para nada el bien común, todo lo contrario a lo que tendría que ser su oficio. Acá en Doctor Strangelove los personajes son diferentes, ¿no es cierto? El científico aparece como el que tiene un interés oculto, oscuro, no piensa en el bien común para nada, ¿no es cierto? Él se va a meter en la trama tratando de dar una solución cuando el desastre ya se ve que es inevitable. Es decir, este personaje no aparece para intentar solucionar el problema, sino que él está más allá, ya está pensando, ya da por hecho el tema de la destrucción nuclear. Entonces él lo que propone es que, como este hecho es inevitable, bueno, lo que hay que hacer es crear refugios subterráneos para tratar de preservar a la especie humana. Y después está también en contraposición, como ya lo decíamos antes, del personaje del presidente,
que es diferente como político. La forma de actuar es distinta a como lo vemos en las películas ahora, ¿no es cierto? En este caso el presidente es el que trata de buscar una solución al problema, y después cuando se ve que ya no la guerra nuclear es inevitable, bueno, empieza a escuchar a este personaje del científico que está pensando ya en lo posterior a la guerra, ¿no es cierto? Cuando el mundo ya haya sido destruido. Y el Lockett, este científico, el doctor Strangelove, lo que propone es que este grupo de gente que se va a refugiar bajo tierra sea obviamente seleccionado, porque para asegurar la perpetuidad de la especie es necesario que estén seguros de que las personas que van a estar ahí refugiadas puedan continuar, ¿no es cierto?, con la especie, puedan reproducirse saludablemente, digamos, y que puedan soportar la vida también de bajo tierra. Entonces, lo que va a proponer es que se selecciona a los más capaces, obviamente, a los más fuertes y a los más agraciados estéticamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo él tiene una idea de una supremacía, ¿no es cierto? Está creando como una especie de élite de gente perfecta en su ideal, ¿no es cierto? Este personaje, recordemos que es un científico alemán que fue refugiado después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no es cierto? Cosa que ocurrió en la realidad, ¿no es cierto? Muchos científicos alemanes fueron refugiados en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Estos científicos incluso son los que van a aportar el conocimiento para que Estados Unidos pueda tener la bomba nuclear. Entonces este doctor Strangelove, que él se cambia el nombre, ¿no es cierto? Tiene otro, en alemán tenía otro nombre, se pone este nombre Strangelove y aparece acá como asesor del presidente. Entonces tenemos el tema de la bomba, que es lo que vamos a nombrar como un quiebre en el proceso de la evolución de la especie humana. Podemos decir que hay un primer quiebre en la especie humana al principio, digamos, cuando el hombre adquiere la posibilidad de manipular herramientas, y esta idea está también plasmada en otra película de Kubrick, que es 2001 Odisea del Espacio. Oportunamente también haremos un video sobre esa película y nos explayaremos sobre esta idea, pero para resumirla, en esa escena hay un hombre mono que golpeando unos huesos advierte que puede utilizar el hueso de un animal como arma, ¿no es cierto? Y entonces puede cazar a un animal y comerlo, y después entonces acto seguido también se da cuenta que puede atacar a sus enemigos, y entonces termina asesinando al líder de un clan enemigo con el cual se disputaban un charco de agua, ¿no es cierto? Que era vital para su existencia. Entonces esa escena representa ese quiebre, ese primer quiebre en la evolución de la especie humana, que en la película se llama La caída del hombre, justamente, que hace referencia al tema de la manzana de Adán y Eva, ¿no es cierto? La caída del hombre es cuando el hombre empieza a tener conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando el ser humano individualmente adquiere la capacidad de poder matar a otro semejante, a partir de ahí empieza a entender qué es el bien y el mal, empieza a entender que hay actos destructivos y actos creativos, y entonces los actos destructivos son el mal y los actos creativos son el bien. A partir de ahí se crea un sistema moral
que es indispensable para que esa sociedad primitiva prevalezca, porque si no hay una noción de que matar está mal, esos hombres primitivos se estarían matando por cualquier cosa, y entonces esa sociedad obviamente no prosperaría, se aniquilarían rápidamente y no se extinguiría la especie humana rápidamente. Entonces es necesario a partir de ese momento que exista un sistema moral en cualquier sociedad humana para que pueda prosperar. Y el segundo quiebre que vamos a decir ocurre en esta época con la bomba nuclear, ¿no es cierto? Porque acá es cuando ya no individualmente como era con el arma, ese hueso que usaba como arma el hombre primitivo, sino acá es en términos genéricos de civilización. Hay una civilización que adquiere un poder para aniquilar a otras civilizaciones, que está representado en la bomba atómica. Y entonces a partir de este momento, ya antes, porque ya en el siglo XIX se empieza a vislumbrar que se puede llegar a tener una tecnología con la cual se pueda aniquilar al resto de la humanidad, es decir, una civilización se pueda sobreponer a las otras, se pueda imponer al resto de las civilizaciones simplemente con la amenaza de utilizar ese armamento. Entonces ya se empiezan a planear, ya en el siglo XIX, modelos de sociedad que están pensados para el mundo entero, es decir, modelos hegemónicos. Hasta ese momento los modelos de sociedad siempre tenían en cuenta uno afuera, ¿no es cierto? Si pensamos en el modelo de Platón, por ejemplo, la República de Platón, hay un sistema de sociedad que está pensado para una nación, pero siempre se tiene en cuenta que hay uno afuera, es decir, hay otras naciones, otras civilizaciones que pueden ser diferentes. Tenemos el ejemplo de la utopía de Tomás Moro también. Hay un modo de sociedad que está pensado para una nación, un pueblo determinado, y siempre se tiene en cuenta que hay otros pueblos que pueden invadir con sus costumbres que son diferentes, y entonces dentro de la mecánica de esa sociedad está ya digamos implícita la idea de que hay otros pueblos que pueden invadir con sus costumbres, está prefigurado, digamos. Entonces hasta ese momento, antes de la creación de la bomba atómica, podemos decir que hay una lucha de civilizaciones, ¿no es cierto? Hay civilizaciones que compiten unas con otras. Compiten porque si no se unen, digamos, o no se suben a la competencia, son aniquilados por otros pueblos. Entonces los pueblos se ven inevitablemente en lucha. Incluso los pueblos que son pacíficos se ven obligados muchas veces a ir a la guerra, a contrarrestar los ataques de pueblos vecinos. Entonces, hasta ese momento lo que hay entonces es una lucha de distintas culturas o de distintas civilizaciones, y por eso están siempre en expansión esas civilizaciones, y toda la cultura está subordinada a la idea de reproducción, de la reproducción humana y de la expansión. Siempre hay que estar reproduciéndose para perpetuar esa cultura, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando aparece una civilización que tiene una tecnología con la cual es capaz de eliminar a todos los demás? Ya con la amenaza de esa eliminación empieza a haber una hegemonía de esa civilización, ¿no es cierto? Porque tienen ese poder. Entonces, acá, como decía antes, ya en el siglo XIX se empiezan a pensar sociedades que no están pensadas para una sola nación, teniendo en cuenta que hay otras naciones que pueden tener idiosincrasias distintas, sino que ya se piensa una sociedad global, ¿no es cierto? Un sistemas sociales que son pensados para todo el mundo, sin tener en cuenta una afuera. Ya no hay más una afuera. Y esto ocurre en distintas ideologías, ¿no es cierto? Puede ser ideología liberal o ideología socialista, pero de todas maneras todos los pensadores van a
crear modelos de sociedad que están pensados para el mundo. Entonces ahora sí podemos marcar bien la diferencia entre el personaje de Strangelove, del científico, que él está persiguiendo un objetivo superior que ya pertenece a este nuevo modelo post bomba nuclear, y los otros personajes que se siguen todavía en la lucha primaria o en la lucha del primer modelo de la especie humana, que es esta competencia de civilizaciones o de culturas, ¿no es cierto? Los personajes de los militares van a estar siempre buscando la contradicción entre los soviéticos y Occidente, ¿no es cierto? Los soviéticos y los norteamericanos, y adjudican todo lo malo. Acá todos los personajes son militares norteamericanos, pero también está como contrapartida el personaje del embajador ruso, que también tiene la misma actitud, ¿no es cierto? Pareciera que todo lo malo que le ocurre a la Unión Soviética sale de Estados Unidos, y para los personajes norteamericanos, los militares, todo lo malo que le sucede es culpa de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Esto es lo que decíamos que es la ideología, ¿no es cierto? Donde se subordina todo lo que ocurre, todos los hechos, a una sola idea, ¿no es cierto? Y entonces acá lo que se propone es, atacando a ese enemigo, a esa idea, se solucionan todos los problemas, ¿no es cierto? Pero es esta lucha primaria que decimos, en la que están inmersos estos personajes, y podemos ejemplificarlo con la escena, por ejemplo, del militar que va a atacar la base en donde está el general Ripper, que es el que dio la orden de bombardear, de usar la bomba atómica. Este personaje, bueno, logra tomar la base, el general Ripper se suicida, y hay una escena en donde el militar, el capitán, que interpreta también Peter Sellers, que descubre el código con el que se puede, digamos, desactivar las bombas, que se puede dar la orden a los aviones que vuelvan, que aborten la misión, necesita hablar por teléfono y no tiene monedas. Este es otra escena en donde aparece este tema también de la burocracia, ¿no? Porque cuando él habla por teléfono, la operadora no lo quiere comunicar si no le paga, ¿no es cierto? Entonces él le dice que es una emergencia de vida o muerte, ¿no es cierto? Está a punto de estallar la guerra nuclear, pero bueno, la operadora obviamente no le va a hacer caso y hace su trabajo. Y entonces él le pide a este capitán, que es el que lo está custodiando, digamos, porque han tomado la base, que saque monedas de una máquina expendedora de gaseosas, de Coca-Cola, y entonces él primero se rehúsa, el capitán, porque dice que eso es propiedad privada, ¿no es cierto? Y entonces en esa escena podemos ver cómo aparece la idea de que hay poderes que están por encima incluso de los gobiernos y de los ejércitos, ¿no es cierto? Que es el poder económico, representado acá por una empresa de gaseosa, ¿no es cierto? Que es una multinacional, es el poder económico que está por encima. Incluso el militar llega a respetar ese poder que está por encima, porque no se atreve a romper la máquina para sacar las monedas, y que con eso va a evitar una explosión nuclear y la destrucción del mundo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos como estos personajes, los militares, tienen esas convicciones tan arraigadas y respetan esos poderes, ¿no es cierto? Y finalmente el militar accede y rompe la máquina, pero le dice al otro militar, que es un inglés, que él se va a tener que hacer cargo de la situación, de las represalias que van a tener después, ¿no? Y después el otro personaje, el general, que decíamos que estaba siempre mostrando como el conflicto como inevitable,
cuando el Doctor Strangelove cuenta su idea de mandar a la gente, seleccionar un grupo de gente para mandar a vivir bajo tierra para perpetuar la especie, él empieza a pensar que los soviéticos también van a hacer lo mismo. Entonces empieza a pensar en una posible batalla que se va a dar cuando, primero como una especie de carrera, como fue en su momento la carrera espacial, se va a dar una carrera por la construcción de refugios bajo tierra, a ver quién hace más refugios, ¿no? Y después, cuando salgan, después de 100 años que tienen que estar bajo tierra, después que haya pasado la radiación, está pensando también en que esa lucha va a continuar. Entonces vemos como él, incluso después de la destrucción del mundo, él sigue pensando en la guerra, en esta antagonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, por eso decimos que estos personajes están en esa lucha de ese mundo anterior a la bomba, ¿no es cierto? Ellos siguen peleando esa guerra, incluso aunque la bomba explote y destruya todo, que es lo que da las condiciones para que ya haya un cambio en el modelo de civilización, ¿no es cierto? Ya no va a regir esa lucha, esa competencia entre civilizaciones, sino que hay una civilización que se va a imponer, es decir, un sistema único de gobierno mundial. Y ese quiebre que decimos que se da, ya se empieza a pensar, como decíamos, en el siglo XIX, es decir, se empiezan a pensar esos modelos de sociedad, pero obviamente tiene que llegar el momento culmine, ¿no es cierto?, que es el momento en el que esas civilizaciones se empiezan a disputar el mundo. Y entonces ahí es donde aparece la guerra mundial, ¿no es cierto?, las dos guerras mundiales, que se llaman guerras mundiales, pero en realidad son guerras europeas, ¿no es cierto?, porque se dan en Europa por, en su mayoría, países europeos. Pero el término de mundial lo podemos transformar, es decir, el significado, en el sentido de que no es una guerra entre todos los países del mundo, sino que es una guerra por el mundo. Es decir, lo que se está disputando en esas guerras es el mundo entero, es la hegemonía. Entonces, y si pensamos en lo que es esa carrera por la creación de la bomba nuclear, bueno, es eso, el conseguir la bomba nuclear es alcanzar esa meta de tener la hegemonía, ¿no es cierto? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos utiliza la bomba nuclear, bueno, ahí ya es el punto de quiebre final, ¿no es cierto?, donde ya se establece que esa tecnología existe, y entonces termina podríamos decir, esa era que había empezado, como decíamos antes, con ese hombre primitivo que descubría el hueso como arma. Esa era termina con la creación y la ejecución de esa tecnología que es la bomba nuclear, ¿no es cierto? Entonces esa era de competencia entre civilizaciones se da por finalizada, aunque quedan esos personajes, como decíamos, que van a seguir, porque ya está en su naturaleza, ¿no es cierto?, esa pelea con el otro bando. Y esta carrera por la hegemonía, bueno, uno puede pensar que el mundo sigue siendo un mundo con dos poderes hegemónicos durante la Guerra Fría, pero de todas formas los dos poderes saben que en algún momento se van a contrarrestar, es decir, va a haber uno que va a vencer. Entonces, de todas maneras, ambos polos están ya planeando un modelo de civilización global. Con la caída de la Unión Soviética, bueno, esto ya se hace más concreto, ¿no es cierto?, y ya se empieza a ver que hay la posibilidad de una hegemonía mundial. Siempre va a haber un vaivén, porque el mundo se puede decir que sigue siendo en alguna medida multipolar, ¿no es cierto?, y los acontecimientos de la historia se van cambiando, se van moviendo, pero no deja de estar
la propuesta, ¿no es cierto?, de ese modelo de civilización global. Y ese modelo es en el que está pensando este Doctor Strangelove, ¿no es cierto? Él está pensando en esta nueva era a partir de la guerra nuclear, que existe a partir de la guerra nuclear. En la película aparece como él pensándolo como ya después de una destrucción real, ¿no es cierto?, certera. Es decir, él está confiado en que la destrucción se va a dar, y entonces piensa ese nuevo modelo. Pero de todas formas, aunque el mundo no sea destruido, es decir, no haya una guerra nuclear, como decíamos antes, con la amenaza ya alcanza para que se puedan concretar estos ideales. Y el Doctor Strangelove habla entonces de estos elegidos, ¿no es cierto?, porque él propone que haya una cantidad de gente, un número de gente que es necesario para poder perpetuar la especie, y que tienen, bueno, como decíamos antes, que ser elegidos. La cúpula gobernante, los políticos, los militares van a estar obviamente incluidos, dice, porque tienen que ser los que impongan la ley y el orden. Y entonces él tiene esta idea de esa raza superior, ¿no es cierto?, que se puede crear. Y el personaje se ve entusiasmado, muy entusiasmado con esta idea. Recordemos que es este científico alemán, ¿no es cierto?, que está refugiado en Estados Unidos y es asesor del presidente. Entonces aparece el personaje con estas ideas con entusiasmo, ¿no es cierto?, está contando estas ideas de crear un mundo ideal a partir de una raza elegida, ¿no es cierto? Y ahí tiene la característica el personaje de tener un brazo que pareciera que tiene vida propia y que no lo obedece, ¿no es cierto? Este brazo que tiene un guante, hay una mano, la mano derecha tiene un guante, y esta mano parece tener vida propia. Lo que hace pensar, en la película no se explica, pero lo que el espectador puede traerle a la mente es esta idea de que los alemanes, bueno, experimentaban genéticamente con seres humanos y con animales, y entonces podría pensarse que el Doctor Strangelove tiene un injerto de un brazo que no es de él, ¿no es cierto? Pero bueno, en la película no se explica esto. La cuestión es que el brazo tiene vida propia y hace cosas que con iniciativa propia, ¿no? Incluso en algún momento intenta estrangularlo. Es decir, el brazo pareciera que está mostrando las verdaderas intenciones del Doctor Strangelove, ¿no? Es como una verdadera identidad o una identidad oculta. Por eso decimos que es como si fuera un brazo de algún militar alemán, ¿no es cierto?, de la época, y que quiere manifestarse a través de actos y de señales. Incluso en un momento de euforia, cuando el doctor está contando su teoría, hace la señal de saludo nazi, y entonces él con el otro brazo intenta bajarlo a toda costa, y tiene una lucha entre sus dos brazos, ¿no es cierto? De alguna manera se ve que el Doctor Strangelove trata de ocultar ese pasado nazi que tiene, pero le aflora continuamente, y le aflora a través de este brazo particularmente, ¿no es cierto? Y entonces en el momento de más euforia, de cuando está ya viendo que definitivamente se van a concretar sus planes, ¿no es cierto? La bomba va a estallar y va a haber una guerra nuclear, entonces se va a concretar esta idea que él tiene de crear este mundo de elegidos. Él se para, y él estaba en silla de ruedas porque aparentemente no puede caminar, pero se para y sale caminando. Entonces eso ocurre como una especie de milagro. Él puede caminar. La euforia de que ve que sus planes, sus ideales finalmente se concretan, él sale caminando. Y en cuanto al nombre, que es, la traducción se traduce como
amor raro o raro amor. También se tradujo en español como Doctor Insólito, pero bueno, si pensamos en el subtítulo de la película, que dice cómo aprendimos a amar la bomba, ¿no es cierto? Esto podría decirse que es como una especie de amor extraño, de amor-odio, ¿no es cierto? De ambigüedad, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del Doctor Strangelove, él quiere, ¿no es cierto? Él quiere que la bomba detone, ¿no es cierto? No es que es un personaje que es contrario a que exista el armamento nuclear, no, sino que él quiere que esto ocurra. Entonces por eso hay como una especie de ambigüedad sobre la bomba en todos los personajes, ¿no? Porque hay, como vimos antes, están estos personajes, los militares, que saben que puede estallar una guerra a nivel mundial y destruirse el mundo, pero no pueden dejar de querer, de tener cierta aprecio por ese mecanismo de destrucción, por el odio que tienen por el bando enemigo. Bueno, y acá vemos en la escena final cuando la bomba finalmente es detonada, porque hay un avión que no puede, que tiene averiado su sistema de comunicación, entonces no puede recibir la orden de abortar la misión, entonces termina lanzando la bomba, lo que obviamente va a hacer disparar este dispositivo del fin del mundo que tienen los soviéticos, y bueno, se da la destrucción total del mundo. Y acá en la escena el piloto del avión tratando de reparar el sistema de apertura de la puerta que va a hacer a deslizar la bomba, intentando repararlo, se monta la bomba, y cuando lo repara, bueno, la bomba cae y él montado en la bomba como si estuviera domando a un potro. Entonces, en conclusión, la idea es que hay, como decíamos, una era de la civilización en que hay una lucha, una competencia entre culturas, entre distintas civilizaciones, y la bomba atómica simboliza el quiebre y el fin de esa era y el comienzo de una era hegemónica. Estos personajes, los militares, están enfrascados en esa lucha de esa antigua era, digamos, que para ellos estaba vigente, obviamente, pero hay un personaje que es el Doctor Strangelove, que es el que está viendo más allá, ¿no es cierto? Él está pensando en lo que pasa después, y con ese brazo que está mostrando, tratando de sacar a flote sus verdaderas intenciones, ¿no? Sus sentimientos racistas y xenófobos, ¿no es cierto?, que tiene el personaje por el estereotipo de lo que sería un alemán de esa época, ¿no es cierto?, un alemán nazi de la época, por más que sea un científico refugiado en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y este personaje entonces es el que representa esa nueva era de hegemonía o de monopolio de una civilización, y su idea es que acá se da por fin la oportunidad de hacer que la civilización sea una civilización perfecta, ¿no es cierto? Entonces aparece esta idea de los elegidos, que es un estereotipo que vemos que aparece continuamente, ¿no? Siempre en toda lucha política siempre aparece esta idea de los elegidos, incluso en aquellos que digamos tienen una conciencia de que existe este poder hegemónico que intenta apoderarse del mundo y demandar sobre el mundo. También les surge esta idea de que, bueno, hay algunos que son conscientes y otros no, es decir, siempre está esa separación. Hay algunos que son como especies de elegidos que tienen la capacidad de ver que el mundo está transitando por estos estadios, y otros que no, que son los dormidos, siempre, que es una idea religiosa también, ¿no? La idea de los elegidos, los que van a ir al cielo, los que van a ir al paraíso
llegado el apocalipsis, va a haber un número finito de almas que se van a salvar. Entonces este es una especie de arquetipo, ¿no es cierto?, que aparece continuamente, en este caso de modo negativo, pero de alguna manera siempre es de modo negativo, porque siempre es segregacionista, ¿no es cierto?, siempre separa a la sociedad en una élite y el resto. Y acá está obviamente exacerbado en este personaje del Doctor Strangelove, que muestra su emoción y su y su alegría, digamos, en el momento que ve que la bomba finalmente explota. Si es posible, vamos a dejar un link en la descripción donde se puede ver la película, porque en YouTube no aparece. Entonces vamos a ver si podemos dejar en la descripción el link para que se pueda ver.